quiero darles pues una noticia que salió publicada en Mural hace un par de días, que realmente ocupa, híjole, como menos de un tercio de la página completa, y a mí me parece que debería de ser portada, pero bueno, ahí les va. El título de la noticia dice: alerta el incremento de diabetes juvenil. Dice: de mantenerse la actual tendencia para 2050, al menos 15% de los adolescentes de 12 a 19 años, es decir, poco más de 3 millones, padecerá diabetes, alertó el especialista Raúl Bustamantes. Él es el director del Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes en la Juventud, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en el Centro Médico Siglo XXI. Lamentó la ausencia de una cultura de prevención de este padecimiento. Los jóvenes que hoy son los que menos se preocupan por cuestiones de salud padecerán diabetes y sus hijos estarán predispuestos a ella. La tendencia, indicó él, afectará radicalmente al presupuesto destinado a la salud, porque cada vez más jóvenes requerirán de los servicios que ya se encuentran saturados. Un niño, ojo con esto por favor, un niño antes de nacer tiene una carga genética con 25% de probabilidades de padecer obesidad y diabetes. Durante los 2 primeros años, si no tiene lactancia, la probabilidad se eleva. El estilo de vida sedentario, los malos hábitos alimentarios y la insuficiencia de programas y recursos han generado un incremento en la incidencia de diabetes, lo que a su vez genera una gran presión sobre el sistema de salud. La diabetes representa una emergencia sanitaria que debe ser atendida en todo el país. Entonces, bueno, vale la pena hacer reflexión acerca de esta tendencia. La tendencia es esa. O sea, nada de que, es que estoy sanito y que mi hijo está sanito. No. La tendencia es esa. 25% de las posibilidades antes de nacer. Así es que, bueno, o prevenimos. Así es que, bueno, les conviene estar haciendo cambios de estilo de vida. Ahora sí, les doy la receta. Para todos aquellos que se les antoja el panecito en esta época de lluvias y que se ponen el pretexto de, pues es que se me antojó el pan, y lo comen en exceso. No es que yo tenga nada contra el pan, pero se lo comen con exceso. Les tengo una alternativa. Les decía que ayer yo intenté hacer unos brownies. La verdad es que me salió mal la receta, pero me salió un pan. Es un pan que no tiene harina. Lo que vas a necesitar para hacer este pan es media taza de harina de almendras. Esta harina de almendras la encuentras en las tiendas de ultramarinos o en la tienda que ya alguna vez te hemos platicado, que se llama Adiós Gluten, que está en Montevideo y Rubén Darío. Puedes utilizar también para esta receta una taza de queso cottage, que lo compras en cualquier súper, que esté pasteurizado, recuerden. Vamos a utilizar 3 huevos, 3 piezas de huevo completitas. Vamos a utilizar 2 cucharadas de cocoa sin azúcar, no puede ser del chocomil normal, porque además estamos buscando que sea un sabor más bien salado, no dulce. Y vamos a utilizar nada más un sobrecito o 2 máximo del sobrecito amarillo del edulcorante para que le quite un poco lo amargo, nada más. Y todo esto lo vamos a poner en la licuadora, se va a hacer una especie como de pasta, y lo vamos a poner en algún refractario de cristal. Puedes, si tienes tiempo, hacerlo a baño María, y si no, lo puedes meter en el microondas durante 7 minutos. Sale una pastita, es tal cual la consistencia de pan, queda un poco salado, y esto lo puedes combinar con cualquier mermelada de frutas que hayas hecho tú, es decir, la fruta aplastada, o lo puedes combinar con algún aderezo de yogurt griego que hayas hecho también, que son honestamente muy fáciles de conseguir. Así es que bueno, espero que les haya gustado la receta. Regresando al corte, hablando de si la sal es peligrosa con el doctor Jorge Guareña. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de la sal. ¿Qué tan peligrosa es? Esta es una de las preguntas que realmente estoy segura que muchos nos hacemos, pero luego como que no nos importa y lo hacemos a un lado el dato, y la verdad es que tenemos que empezar a darle un poco más de peso, porque hay datos realmente fuertes que nos hacen pensar que reducir el consumo de la ingesta de sal en la dieta puede ayudarnos de verdad a mejorar nuestra salud. Tenemos al doctor Jorge Guareña ya en la línea, él es médico cardiólogo, para platicarnos un poquito de qué tanto nos conviene estar consumiendo sal en exceso. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Yo sé lo ocupado que está usted y me da mucho gusto que pueda pues compartirse con los radioescuchas. Doctor, pues el tema de hoy es la sal y yo quisiera que nos platicara qué tan buena o qué tan mala es en el consumo de la dieta del mexicano. Claro, bueno, no tan solo vamos a hablar de eso, sino la repercusión positiva o negativa dependiendo del caso individualmente, que es como se deben de abordar este tipo de circunstancias, pero bueno, el consumo de sal en exceso, como la mayoría de las cosas, puede producir consecuencias a futuro. El consumo de sal que idealmente debe de tener la población, hablando de la gente adulta, no debe de ser mayor de 5 gramos de sal por día. Para fines prácticos, el consumo de sal agregándole, por ejemplo, en un salero sobre la mesa y utilizándolo, bueno, pues sería ya entrar en un exceso. Entonces, la sal es un componente que le puede dar mucho sabor a los alimentos, y ese es el problema, puesto que se hace incluso una dependencia de consumo de sal, y entonces el exceso en esta puede ocasionar problemas a futuro. La repercusión directa que puede tener en población susceptible es el aumento de la presión. Y bueno, como sabemos, el tener presión alta, o lo que llamamos hipertensión arterial, pues es un factor que puede desencadenar varios problemas, incluso mortales, en la población. Y entonces, bueno, pues el consumo en exceso de este ingrediente, de este condimento, pues puede ser igual a tener un aumento en las posibilidades de padecer enfermedades como problemas del corazón, específicamente infartos, problemas de los riñones, insuficiencia renal, o problemas a nivel cerebral con lo que le denominan como derrame o embolia, que es el evento vascular cerebral. Entonces, el exceso de sal puede producir este aumento en la incidencia de estos problemas. Doctor, hace mención de algo interesante, población susceptible. ¿Quiere decir que hay población que no es susceptible o que es menos susceptible a esto? Así es. Genéticamente hay una predisposición a que las personas que tengan esta susceptibilidad genética pueden tener mayor problema o mayor posibilidades de que con el consumo de sal aumente la presión. Es difícil determinarlo así en un campo clínico. O sea, nosotros como médicos sabemos que hay gente que puede reaccionar mejor cuando tienen la presión arterial elevada, disminuyendo el consumo de sal, y entonces se pueden controlar las cifras de presión con mayor facilidad. En México nosotros tenemos esa susceptibilidad genética en la mayoría de la población. Hay grupos específicos como nosotros, que somos una población mestiza, entonces la circunstancia genética no nos favorece en cuanto a tener o no un consumo en la sal específicamente. Entonces hay otras razas, como la raza negra, también tiene mayor susceptibilidad a desarrollar problemas relacionados con presión alta si se consume mucha sal. Y estos son de los grupos genéticamente susceptibles de tener este problema. O sea que si somos mexicanos o si somos mestizos, realmente sí tenemos que empezar a ponerle peso a esta situación, es decir, no pasar de los 5 gramos recomendados diarios. Y una buena recomendación es, como usted bien decía, quitar el salero de la mesa. Por eso es una recomendación que tiene años haciéndose, ¿no? Exacto, eso es lo práctico. De hecho, bueno, la Secretaría de Salud, en conjunto con diferentes
instancias de la sociedad médica han determinado este tipo de medidas. Muy probablemente ustedes habrán visto que hay restaurantes que ya no tienen la sal a disposición del consumidor para evitar este consumo en exceso. Claro, que la idea es pues que solamente aquel que de verdad la necesite diga, hey, tráiganme el salero, y entonces ya puede estar en la mesa, ¿no? Ahora, doctor, Exacto. nos hablaba usted de varias consecuencias que van a estar presentes en los pacientes que tengan exceso en el consumo de sal. ¿Cuál sería la recomendación, además de dejar la sal? ¿Qué otra cosa pueden hacer los pacientes que sabemos que son pues población susceptible? Así es, hay medidas tan sencillas como caminar o hacer ejercicio, sobre todo el tipo aeróbico. Uh-huh. Hay otras como abstenerse de algunos malos hábitos o incluso vicios que pueden aumentar también la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, pero los pasos básicos para mantener una buena salud cardiovascular es evitar los excesos en esto que es el consumo de sal, hacer ejercicio, tener una metodología para que podamos nosotros desarrollar cuando menos 45 minutos de actividad física del tipo caminata, bicicleta estática, etcétera, 5 veces por semana. Con esta medida se pueden disminuir las cifras de tensión arterial y proteger al corazón hasta tener una posibilidad de disminuir el problema cardiovascular 5 veces más de no hacerlo, disminuir nuestro peso a tener un peso ideal o cuando menos no llegar a la franja de sobrepeso, y esto significa tener un peso ideal. También disminuye la posibilidad de tener problemas cardiovasculares, y bueno, el evitar el fumar, eso también redunda en una mucho mejor salud cardiovascular. Entonces, pues la dieta, el ejercicio, el evitar fumar y el mantenernos en un peso adecuado, esos serían los pilares de una buena salud cardiovascular, teniendo como un elemento que no podemos modificar el paso de los años o la edad, pero a partir de los 40 años en los hombres y 45 años en las mujeres, bueno, pues el riesgo se incrementa solo por cumplir años. Entonces pues habrá que fortalecer nuestra salud cardiovascular con estos otros métodos o medidas que están al alcance de todos. Claro, ahora doctor, ¿cómo saber si yo ando mal? ¿Cómo voy a poder prevenir o cómo voy a poder saber dónde estoy parado con respecto a la presión? Sí, mira, desafortunadamente la presión arterial aumentada o hipertensión arterial puede no generar síntomas o molestias en la población que la padece. Entonces ahí es uno de los riesgos. De hecho, históricamente se ha denominado como el asesino silencioso, de la posibilidad de que alguien pueda tener presión alta sin tener muchas molestias y solamente pues iniciar su problema con un evento incluso mortal. Entonces, incluso mortal. Ajá. Doctor, nos vamos a quedar con esto. Regresando al corte, le voy a pedir que se quede con nosotros para que nos siga platicando acerca de cómo saber dónde estamos parados y, por supuesto, qué otras cosas vamos a tener que hacer para poder evitar un problema más grande a través de nuestros malos estilos de vida y nuestro consumo excesivo de sal en la dieta. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de qué tan peligrosa es la sal. Ya nos decía el doctor Jorge Guareña, que nos pudo contestar la llamada esta mañana, acerca de todas aquellas cosas que vamos a tener que hacer para reducir nuestro riesgo de presentar problemas cardiovasculares. No solo se trata de la sal, ya dijimos que la sal es una de las cosas que tenemos que
que modificar la ingesta de sal en la dieta. Pero nos decía pues que yo le preguntaba en realidad que cuáles son las estrategias que vamos a seguir o cómo voy a saber dónde estoy parado. Nos hablaba acerca de este término tan mencionado que se llama el asesino silencioso. Es decir, es una enfermedad, la hipertensión, doctor, que no da síntomas, y si no da síntomas, ¿cómo le voy a hacer para saber? Sí, esto no es algo que tenga que ser una condición sine qua non, o que debe ser así. O sea, la presión puede no manifestarse con molestias graves, o la gente puede no sentir muchas molestias y estar presente, y desafortunadamente, como el cuerpo puede adaptarse a diferentes circunstancias, pues se va incrementando las cifras de presión arterial, y por lo tanto se va adaptando progresivamente el cuerpo, y no tener molestias tan aparatosas o tan evidentes que la gente pueda no tener la necesidad de acudir al médico. Pero normalmente existen algunos datos que pueden empezar a observarse, y entonces pues ahí lo ideal es acudir a tener un chequeo médico. Las molestias que pueden empezar a presentarse cuando la población o el paciente tiene aumento en la presión o hipertensión es desde dolores de cabeza, que cada vez pueden ser más frecuentes o que se quitan con menos menos oportunidad. El dolor de cabeza es un signo que puede manifestar que existe presión alta, alteraciones en la visión, o sea, puede ver la gente algo que nosotros llamamos fosfenos, que son como lucecitas o destellos en la visión que pueden empezar a hacerse evidentes, epistaxis, o lo que es sangrado a través de la nariz, de las fosas nasales, que habla de que hay aumento en la presión de los capilares o de las pequeñas arterias que llegan a la mucosa de la nariz, y entonces se viene la hemorragia o el sangrado por la nariz. También puede haber mareos que pueden estar hablando de que la presión no está en orden o en cifras adecuadas. También algo que se llama tinnitus médicamente, o que son zumbidos de oídos. Todos estos datos pueden orientar a que la persona está teniendo problemas con la presión, o no tener ninguna de estas molestias y de todos modos empezar a tener este problema. Entonces se recomienda pues un chequeo médico cuando menos anualmente en la población general, para que antes de que inicie el proceso nosotros poder estratificar o tener la noción de quién está con mayores posibilidades de desarrollar presión alta, y antes de que este problema se desarrolle, pues evitarlo, que es como idealmente deberíamos de funcionar como médicos o como personal que se encarga de atender a la población. Entonces, es importante hacer un chequeo médico anual, tengamos o no molestias, y obviamente y evidentemente si las tenemos, pues con mayor razón. Y la gente o las personas que tienen más riesgo, bueno, pues más posibilidades tendrán de tener presión alta, y entonces estos chequeos se deben de hacer con mayor regularidad. La persona que se encuentra en un mayor riesgo es, hablando de mujeres, las mujeres que tienen más de 45 años, al tener un declive en su posibilidad de tener hijos o de reproducirse, o sea, cuando termina la etapa reproductiva, hablando en cuestiones de reproducción biológica de la mujer, disminuye una serie de factores hormonales que le dan una protección cardiovascular, y entonces cuando se encuentra la mujer en lo que llamamos perimenopausia o cercana a tener esta menopausia, es cuando aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares. En el hombre, desde los 40 años ya
hablamos de que existe un riesgo aumentado o mayor a tener menos de 40 años para problemas cardiovasculares. Entonces, a partir de esta edad, pues tanto hombres como mujeres sería recomendable que se hicieran un chequeo médico. Bien, además, ahora, doctor, una pregunta. Le voy a plantear un escenario que es muy típico observar en los pacientes. ¿Se sientan o no mal? Van, se checan la presión por la razón que sea, vamos a suponer que sí hubo un síntoma o que simplemente fue por hacerse este tan mencionado chequeo y le sale la presión alta. Con muchísima frecuencia, de entrada se medica. Y entonces yo quiero preguntar si esta práctica es lo correcto o habría que hacer algo antes de empezar a medicar. Sí, es peligroso. La automedicación se ha demostrado que lleva a un retraso en el tratamiento correcto o incluso puede tener consecuencias fatales, porque el no tener una asesoría profesional al respecto pues redunda en, como les mencionaba, retraso en el diagnóstico o mal diagnóstico e incluso pues problemas que van relacionados con efectos secundarios de los medicamentos que se toman sin prescripción médica. No, lo ideal es primero hacer un buen diagnóstico y esto, bueno, debe ser acompañado de personal, insisto, médico que se encargue de hacer el protocolo para poder nosotros determinar si esa persona tiene o no presión alta y las circunstancias en que se toma la presión, el tipo de aparato con que se toma, las medidas antes de tomarlo y el estar entrenados y capacitados para tomar la presión, bueno, pues eso implica un conocimiento de causa y por eso la insistencia de que debe ser por personal médico capacitado. Lo ideal es que la presión se tome en ambos brazos, que se tome en la circunstancia de que el paciente esté cuando menos 15 minutos en reposo, que tenga 1 hora sin haber ingerido alimentos o algún tipo de bebidas que pueden y sabemos que aumentan la presión. La clásica es el café o refrescos que tienen oscuros, que tienen cafeína, que no haya realizado actividad física importante previo, o sea, 1 hora antes de tomarse la presión, y insistiendo pues que debe ser por personal médico calificado. Entonces estas circunstancias se debe cumplir, también que no hayan fumado en al menos 1 hora antes de tomarse la presión. Si se reúnen estas características, entonces nosotros podemos decir que la presión está tomada de manera adecuada y entonces sí estamos en posibilidades de poder hacer un buen diagnóstico. Si se repiten 3 medidas en distintas horas del día o en distintos días que superan las cifras de 140, la primera cifra que llamamos sistólica, y de 90, la segunda cifra que se llama diastólica, entonces en estas circunstancias ya podemos determinar que la presión está elevada o que ese paciente tiene hipertensión arterial. Correctísimo. Entonces son 3 medidas que superen el 140-90, tomadas en diferentes momentos del día, pero bajo estas circunstancias que nos menciona, es decir, no actividad física, no sodio, que haya guardado reposo los últimos 60 minutos, etcétera. Entonces, no podemos seguir haciendo los diagnósticos, o no puede el paciente seguir pensando que tiene un diagnóstico si no fue tomado bajo estas circunstancias. Creo que de verdad tenemos que hacer hincapié en ello, porque yo me he topado, doctor, no sabe con qué cantidad de casos donde venían de estar súper alterados después de un choque, les toman la presión, está alta y entonces los medican. Y entonces pues no, la verdad es que no tendría que hacerse de esa manera y bueno, qué bueno que nos lo aclara. Quédese con nosotros, doctor, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de los últimos consejos que podría darnos para poder tomar
la salud en nuestras manos. Así es que quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el día de hoy platicando acerca de la sal con el doctor Jorge Guareña. Quédate con nosotros, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:50 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con el doctor Jorge Guareña acerca de la sal y por supuesto de las repercusiones que esto tiene cuando hay un exceso en el consumo. Ya nos decía el doctor que va a haber ciertas circunstancias que debemos de tomar en cuenta para hablar acerca de que ya hay un diagnóstico o que no lo hay. ¿Tenemos ya al doctor nuevamente en la línea? ¿Sí? ¿Lo tenemos ya en la línea? Sí, bien, doctor. Entonces, hay una cosa que también quisiera yo preguntarle. Ahora como alternativa a la sal, se ha empezado a vender o a estar, digamos que presente en el mercado, una sal que es baja en sodio y que es alta en potasio. ¿Qué tan recomendable es para su consumo? Bueno, es una buena alternativa siempre y cuando sea prescrita o indicada por personal específicamente calificado en esta área, como puede ser los licenciados en nutrición clínica, el mismo médico que esté al pendiente o a cargo del paciente, ya que existen condiciones que de ingerir también exceso de potasio pueden ser de gravedad o delicadas en un paciente, específicamente hablando de los que padecen de problemas renales, que es una condición frecuentemente asociada con personas que tienen hipertensión arterial. Entonces, si es una buena opción, hay que hacerlo siempre con la vigilancia o las precauciones de un equipo médico entrenado, pero es una alternativa para aquellas personas que padecen de presión alta sin ninguna otra complicación y puede ayudar a disminuir el consumo de sodio. Sin embargo, insisto, los excesos en esto y en otras muchas cosas de la vida, bueno, pues nunca serán recomendables. Entonces puede sustituir en la preparación de los alimentos sin que esto signifique que se puede consumir de manera indiscriminada. Así es. Bien, doctor, un último mensaje que quiera darle a los radioescuchas. Bueno, desafortunadamente las circunstancias sociales y económicas nos llevan a tener unas medidas o unos hábitos inadecuados, y entre ellos es la capacidad que se pierde de disfrutar la vida, o sea, de hacerlo sin estrés, sin preocupación. Hay que buscarnos momentos de cuidar esto que es nuestro único cuerpo que vamos a tener, y de tal forma que haciendo ejercicio con este método que les digo, 45 minutos 5 veces por semana de ejercicio aeróbico, evitar sustancias que perjudican, que dañan a nuestro cuerpo, como el fumar. Eso es un gran paso. Con tan solo no hacerlo disminuimos mucho la posibilidad de tener problemas cardiovasculares. Y bueno, la dieta, el disminuir el consumo de sodio a no más de 5 gramos por día. Esto se puede calcular por cualquier nutriólogo cuánta cantidad de sal incluyen todos los alimentos. Entonces tener precaución en la ingesta de estos y bueno, pues tratar de enfocarnos a valores y a principios más importantes, siempre acompañados de la familia, que nos pueden redundar en disminuir las cargas de estrés que si no lo hacemos a la larga también nos pueden producir bastantes problemas cardiovasculares. Correcto. Doctor, ¿en qué teléfono lo podemos localizar para todos aquellos pacientes que quieran ponerse en contacto con usted? Bueno, el teléfono ahí del consultorio es el 3817-2180, y bueno, en el Hospital Civil también con mucho gusto podemos atenderlos. En el área de cardiología, ahí estamos a sus órdenes. Correcto, 3817-2180. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya recibido la llamada. De verdad, muchas gracias por esta valiosa información y esperamos tenerlo de nueva cuenta en próximos programas. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco mucho la invitación y saludos a todo tu auditorio. Gracias.
Bueno, pues ahí lo tienen. Como siempre lo hemos dicho, tiene que ser un cambio de estilo de vida y estos cambios tienen que ir de manera individualizada. Les voy a dar un dato que leí por aquí de un doctor al que respeto mucho, que dice por aquí, 5 de cada 10 mexicanos tiene hipertensión y el factor modificable más sencillo para prevenir este mal es reducir el consumo de sal. Mientras que el consumo recomendado, como bien nos dijo el doctor Jorge, es de 5 gramos, en México el consumo es de hasta 11 gramos. Por aquí Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, dice, hemos hecho modelos donde hemos encontrado que si el sodio se redujera en 2 gramos en la dieta diaria, se podrían salvar hasta 17,000 vidas cada año en México. Explicó que el consumo provoca grandes daños a la salud a nivel renal, así como en las venas, donde el endotelio, que es la capa que recubre las arterias y las venas, se daña mucho por el consumo de sal, que está asociado con la prevalencia de infartos, accidentes cerebrovasculares, trombosis, y es el factor identificable más claro para hipertensión. Entonces, 2 gramos en la dieta, haz a un lado el salero, y si ya sabes que tú tienes alguna hipertensión psicorreactiva, que es la que, digamos, que se presenta cuando hay cambios en las emociones, cuando hubo un susto, cuando hay alguna preocupación, etcétera, ¿qué te parece que reduces también el consumo de los alimentos procesados? Porque el problema, pues ojalá fuera que estamos comiendo alimentos naturales y que con quitar la sal de la dieta, de la mesa, se lograra resolver algo, pero el problema es que nos la pasamos consumiendo alimentos que vienen en un paquete. ¿Y qué crees? Si viene en un paquete, tiene 2 cosas que se llaman sal y azúcar. Y lo hemos dicho infinidad de veces, somos población que genéticamente tenemos un problema con la sal y con el azúcar. Quiere decir que no podemos seguir comulgando con este tipo de consumos, es decir, de los productos procesados, ni con los refrescos. Ya decíamos, por ejemplo, el viernes, que si fuéramos una población que no consumiera azúcar, por ejemplo, hasta, o sea, refrescos dulces, hasta la cerveza nos haría menos daño, ¿no? Pero seguimos insistiendo en consumir refrescos normales. Entonces, consumir refrescos de cualquiera, ¿no? Peor aún cuando son los que tienen azúcares agregados. Así es que bueno, espero que les haya servido la información. Nos vamos a ir con nuestra última sección. No todo lo que brilla es oro. Analiza lo que estás a punto de consumir en nuestra radiografía de nutrición y vida. Saben que tuve una experiencia un poco, ¿cómo llamarle? Amarga durante esta semana, porque me buscaron 2 pacientes que, bueno, si me están escuchando les mando un súper abrazo. Yo sé que no lo estaban haciendo por hacerse un mal, pero simplemente llegaron con el discurso de que son vegetarianos, ¿no? Y querían llevar una vida, digamos que como mucho más controlada, porque, bueno, les interesa su salud. Y entonces a la hora de estar haciendo el recordatorio me decían, no, bueno, es que yo me desayuno una barra de arroz con miel, como un lonche de panela, me ceno unas crepas y a media tarde me tomo un yogurt Danop, ¿no? Como el Danop de Danonino. Bueno, para todos aquellos vegetarianos, entre comillas, que en realidad solo por no comer carne se vuelven vegetarinos, es decir, que comen un montón de harina y azúcar, pues ahí les va una noticia del Danop. El Danop de fresa de 250 mililitros, información que pueden encontrar en elpoderdelconsumidor.org, tiene 32.4 gramos por envase de azúcar, que equivale a 6.5 cucharadas cafeteras de azúcar, que representa el 93% o hasta el 130% de lo que un adulto debería de consumir para todo un día. De acuerdo a esto con la Asociación Americana del Corazón, pues la cantidad máxima de azúcar tolerada diaria para un adulto debería de ser de 5 cucharadas cafeteras. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece que no se debe superar más del 10% de las calorías totales, no excediendo 10 cucharadas de azúcar añadidas para todo el día. El etiquetado, pues, del Danop da muchísimos problemas, además de los ingredientes, que el primero, bueno, es azúcar, el segundo es almidón modificado, que es otro tipo de azúcar, contiene tartrazina o el amarillo número 5, aditivo que tiene asociación con cambios en la conducta, con hiperactividad y déficit de atención. Es obviamente un
alimento que no está recomendado para su consumo habitual. Así es que bueno, todos aquellos que se sienten vegetarianos solo por no comer carne, por favor cuídense de estos productos porque son los que más consumen, porque como no tienen carne, juran y perjuran que no les van a hacer daño. Así es que bueno, ahí les dejo la información el día de mañana con otro programa muy interesante. Así es que quédense en Radio Mujer, los dejamos en un programa más del doctor Gilberto Priego.